El vestíbulo de piedra del Palacio de Westfalia estaba tan frío como una tumba. Las antorchas de las paredes ardían débilmente tras el funeral del difunto rey. En medio de la amplia sala, dos jóvenes permanecían de pie, uno junto al otro, con pesadas capas reales sobre los hombros. Sobre la mesa de piedra frente a ellos había rollos de decretos. La mujer que estaba frente a ellos no era una enemiga del reino, era su madre. Uno de los hijos leyó la acusación con voz seca. El tesoro estaba en déficit. Los bienes de la corona se habían repartido entre los pobres. Los monasterios brotaban por todas partes como grietas en el mapa del poder. Ella escuchaba. En los ojos de sus dos hijos vio algo familiar y aterrador, una creciente sed de poder, como una tormenta que engulle el horizonte. No hubo justificación, no hubo lágrimas, solo un movimiento lento. Se quitó el anillo real del dedo, depositó la corona sobre la mesa de piedra. El sonido seco resonó en la silenciosa habitación como el tajo de una espada. Luego dio media vuelta y salió del palacio, sin séquito, sin carruaje, solo una túnica de tela basta y un largo camino que la alejaba del poder. La mujer que acababa de cruzar esa puerta había sido la reina de todo un reino. Pero la verdadera pregunta no es por qué perdió su corona, sino esta: ¿qué tan grande debe ser el corazón de una madre para aceptar que sus propios hijos le arrebaten todo y aún así seguir amándolos? La cumbre de la soledad no es cuando una persona está sola en medio de una multitud de extraños, sino cuando los hijos que una ha parido con dolor usan la propia ley para despojar a su madre de su bondad. Una tarde sombría se cernía sobre el Palacio de Westfalia tras el funeral del rey Enrique I. Los pasillos de mármol conservaban el frío glacial del invierno sajón, haciendo que cada paso resonara con la pesadez de un golpe sobre un ataúd. En el gran salón del palacio, la luz de las antorchas oscilaba en las paredes, proyectando sombras largas y vacilantes, como almas silenciosas que observaban un veredicto inminente. Santa Matilde se encontraba en el centro de aquella inmensa sala. Su manto negro de luto caía sobre sus hombros, fundiéndose con el gris de los antiguos muros de piedra. Al otro lado de la larga mesa de piedra estaban dos hombres jóvenes, el emperador Otón I y su hermano Enrique. Sus dos hijos permanecían de pie, uno junto al otro, con sus mantos reales sobre los hombros y la mirada severa de dos jueces. No hacía mucho, en esta misma sala, se habían arrodillado junto al lecho de muerte del rey Enrique I. Ahora se erguían de nuevo en el mismo bando, pero esa alianza no se dirigía contra un enemigo exterior, sino contra la mujer que permanecía en silencio ante ellos. Otón fue quien sostuvo el decreto. Su voz sonó seca y clara, cada palabra rebotando en los muros de piedra. Habló del tesoro del reino, de las sumas de dinero que habían salido de las arcas reales para ir a manos de los pobres, de los monasterios que surgían por toda Sajonia, de los campos y propiedades donados a las iglesias. Lo llamó un despilfarro, una amenaza para la estabilidad del reino. Enrique, de pie junto a su hermano, mantenía una mirada fría, como si aquella acusación hubiera sido sopesada durante mucho tiempo. Santa Matilde escuchaba. En la voz de sus hijos oía algo familiar y doloroso. Los niños que una vez durmieron en sus brazos ahora habían crecido en medio del poder y sus coronas habían cambiado el latido de sus corazones. En ese instante, las dos personas frente a ella ya no eran los niños que corrían por los jardines de Westfalia. Eran reyes protegiendo el tesoro y las leyes de su reino. Una ira silenciosa creció en su interior, la ira de una reina cuestionada en su propia corte, pero inmediatamente después sintió un dolor más profundo, el dolor de una madre que ve cómo el poder devora silenciosamente el alma de sus hijos. Las acusaciones terminaron. El gran salón se sumió en un silencio opresivo. Los cortesanos, alineados a ambos lados de los muros, mantenían la mirada baja, esperaban una respuesta, una defensa, un estallido de furia de la reina viuda. Santa Matilde permaneció inmóvil, miró a Otón y luego a Enrique, con la mirada serena de quien ha superado muchas tormentas en su vida. En ese silencio, se dio cuenta de que cualquier palabra en ese momento sería insignificante ante la herida que se abría entre madre e hijos. Apoyó la mano sobre la mesa de piedra.
El anillo real se deslizó de su dedo y cayó sobre la superficie con un sonido seco. Después, Santa Matilde se quitó lentamente la corona de la cabeza. El pálido metal reflejaba la luz de las antorchas. Cuando la corona golpeó la mesa, un clac breve y pesado resonó, y su eco se extendió por la sala, como un tajo invisible en la historia de su familia. En ese instante, algo en el ambiente evocó una historia muy antigua, como cuando el Señor Jesús se encontró ante quienes lo habían seguido, para luego ser traicionado por el beso de Judas. Santa Matilde miró a sus hijos, a quienes había amado y criado, convertidos ahora en los que firmaban la sentencia contra ella. Le dio la espalda a la mesa de piedra, sin un reproche, sin un solo suspiro. Los cortesanos le abrieron paso mientras salía del gran salón. Su manto de luto se arrastró suavemente por el suelo de mármol. Cuando las puertas del palacio se cerraron tras ella, el viento frío de Westfalia sopló a través del amplio patio. El camino que conducía a Enger la esperaba. Santa Matilde caminaba con un sencillo hábito de tela, abandonando el palacio donde una vez había llevado la corona de todo un reino. Dejaba tras de sí los muros de piedra del poder. Ante ella se abría un camino diferente, donde la corona ya no descansaba sobre su cabeza, sino que era reemplazada por un profundo silencio en su corazón. Dejad un amén desde vuestro país, y no olvidéis dar a me gusta y suscribiros al canal para seguir conociendo las historias de los santos. Para entender por qué Santa Matilde pudo abandonar el palacio de Westfalia con tanta serenidad, hay que retroceder en el tiempo a los lejanos años de Sajonia. Toda decisión silenciosa tiene sus raíces. Los primeros cimientos de la fe se pusieron cuando aún era una niña, mucho antes de que la corona o el poder tocaran su vida. Entre los viejos bosques de robles de Westfalia, donde el viento soplaba entre el follaje, creando sonidos profundos como una antigua oración, una niña llamada Matilde aprendió a escuchar. La infancia de Santa Matilde transcurrió entre dos mundos muy distintos. Su padre, el conde Dietrich, descendía de un famoso linaje de guerreros sajones. En el gran salón familiar, la espada colgada en la pared reflejaba el fuego del hogar cada vez que los guerreros se reunían. Las historias de batallas, honor y poder resonaban durante las largas noches. Pero en otra parte de la casa, la vida seguía un ritmo diferente. Su madre, Reinhild, era una mujer de profunda vida de oración. En sus manos solía haber un rosario y en su voz una dulzura que apaciguaba el ambiente. Bajo un mismo techo, la espada del padre y el rosario de la madre coexistían, creando un silencioso equilibrio en el alma de la pequeña Matilde. Los bosques de robles de Westfalia se convirtieron en el lugar favorito de Matilde para pasear cuando era niña. Allí, el viento soplaba entre los altos troncos, trayendo el olor a tierra húmeda y hojas secas. La niña solía quedarse quieta, escuchando aquel sonido como si la naturaleza le estuviera diciendo algo. Los sirvientes contaban que Matilde prefería pasar tiempo a solas en el bosque que quedarse en los grandes salones de la familia. Observaba los rebaños de ovejas en los prados, veía a los pastores guiarlos por los pequeños senderos y luego regresaba a casa con una quietud incomprensible para una niña de la nobleza. Cuando Matilde era muy pequeña, su familia decidió enviarla a la abadía de Herford. Las puertas de piedra de la abadía se abrieron a un mundo completamente distinto. Sus gruesos muros retenían el sonido de las campanas de oración y el olor del humo de las velas. La niña entró en aquel lugar con unos ojos acostumbrados a ver los tapices de seda y los salones de banquetes de su familia. Pero en Herford, lo primero que Matilde aprendió no fue el protocolo de la nobleza. Aprendió a sostener una escoba para barrer los pasillos de piedra, a ordenar los libros de oración en la biblioteca y a inclinar la cabeza cuando la campana llamaba a la oración. La vida en la abadía estaba guiada por la disciplina del silencio. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando las monjas entraban en la capilla a la tenue luz de las velas. Durante el día, aprendían a leer, a escribir y a copiar manuscritos en latín. Al caer la noche, muchas veces Matilde seguía sentada en su mesa de madera, mientras la pluma se deslizaba lentamente sobre el pergamino. La pequeña llama de la vela iluminaba su joven rostro, resaltando la silenciosa concentración en sus ojos. Noches tan largas como aquellas forjaron en la esbelta joven una voluntad tenaz y una paciencia que, más tarde, todo el reino de Sajonia presenciaría.
Durante aquellos años, una silenciosa preocupación crecía en el corazón de Matilde. Había nacido en una familia noble y sabía que algún día podría regresar a los rituales y al poder de su clase. Temía que esa vida le hiciera olvidar lo que había aprendido en Hereford. Las monjas recordaban que, de joven, Matilde solía decir con sencillez que temía olvidar el olor de los rebaños en los prados y la sensación de la tierra bajo sus pies al caminar entre los pobres. Un día de invierno, un grupo de viajeros exhaustos llegó a las puertas de la abadía. Las provisiones en la despensa estaban casi agotadas. En la cocina solo quedaba un pequeño tarro de miel. Fue Matilde quien llevó el tarro. Repartió la miel con una cuchara a cada uno de los viajeros. Las monjas que estaban cerca se sorprendieron al ver que el tarro de miel permanecía lleno, suficiente para que todos recibieran su parte. Aquella historia se extendió por la abadía como una sencilla señal. En la memoria de Matilde, se convirtió en la primera lección sobre la generosidad. Cuanto más se da, más se extiende la vida. Muchos años después, cuando Santa Matilde estaba de pie en el salón de piedra del Palacio de Westfalia, escuchando las acusaciones de sus propios hijos, los recuerdos de sus días en Hereford seguían vivos en su mente. Los bosques de robles de Westfalia, los fríos pasillos de la abadía, la luz de las velas en las noches de copia y aquel pequeño tarro de miel, todo ello había construido un tesoro profundo en su corazón. Un tesoro que ni el poder, ni las leyes, ni siquiera las sentencias de los reyes podían arrebatarle. Convertirse en reina era una nueva forma de obediencia. En el convento de Hereford, Santa Matilde había aprendido a inclinarse ante el toque de la campana para la oración y la disciplina de la vida silenciosa. Pero más allá de aquellos muros de piedra, le esperaba un mundo diferente, el mundo de los señores, de los pactos políticos y las luchas de poder. Para Matilde, aquel viaje no parecía un paso hacia la gloria, sino una puerta que se abría a un nuevo desafío, donde debía aprender a mantener su alma pura en medio de las complejas corrientes del reino de Sajonia. Una mañana, el silencio habitual del convento fue roto por el sonido de cascos de caballo. Los sirvientes corrieron apresuradamente al patio y las monjas detuvieron sus quehaceres en los pasillos. Ante la puerta del convento apareció el séquito de caballeros de Enrique, el hijo del duque de Sajonia. Muchos lo llamaban Enrique el Pajarero, un hombre acostumbrado a los vastos bosques, a la caza y a la batalla. Su capa estaba cubierta del polvo del camino y la espada que colgaba de su cadera reflejaba la luz del sol de la mañana. Su llegada fue como un viento impetuoso que atraviesa un lugar acostumbrado a un ritmo de vida pausado. El encuentro entre Enrique y Matilde tuvo lugar en el jardín del convento. Los manzanos permanecían inmóviles bajo el cielo gris pálido de Sajonia. Matilde salió con el sencillo hábito del convento y un rostro sereno. Enrique la observó durante un largo rato, con la mirada de un hombre acostumbrado a evaluar a adversarios y aliados en un instante. Pero en ese momento no tenía frente a él a una figura política. Vio una serenidad poco común, una firmeza como la de un lago profundo en mitad del bosque. Enrique había conocido a muchas mujeres de la nobleza en las cortes. A menudo eran preparadas para ser un símbolo de alianza entre familias, pero al mirar a Matilde, se dio cuenta de que buscaba algo distinto a una belleza que adornase el palacio. Buscaba un alma lo suficientemente grande como para estar a su lado cuando el reino entrase en años de agitación. En la breve conversación en el jardín del convento, Enrique comprendió que Matilde poseía una fuerza silenciosa, una fuerza que no provenía de la espada ni del trono. Su boda se celebró en el año 909 en Wallhausen. El palacio estaba inundado por la luz de las velas y la música de los instrumentos de cuerda. Los señores de Sajonia se reunieron con sus mantos bordados en oro, y una alfombra roja se extendía desde la gran puerta hasta la capilla. En medio de aquel esplendor, Matilde entró en el matrimonio con un corazón que aún conservaba el ritmo de vida aprendido en el convento. Le colocaron la corona sobre la cabeza, y los vítores resonaron en el gran salón. Pero bajo la seda y el oro, el corazón de Matilde aún recordaba el frío corredor de piedra de Hereford y el olor a cera de las oraciones matutinas. La vida en palacio la arrastró rápidamente al ritmo de la corte. Las audiencias, las reuniones con los señores y las delegaciones diplomáticas se sucedían una tras otra. Pero Santa Matilde trajo consigo una costumbre diferente.
Comenzó a transformar pequeños rincones del palacio en lugares de oración silenciosa. En los largos pasillos, los sirvientes la encontraron muchas veces de pie ante un pequeño crucifijo colgado en la pared. Para Matilde, el palacio también podía convertirse en una capilla si el corazón humano conservaba el silencio. Enrique observaba a su esposa con una mezcla de asombro y respeto. Él era un guerrero, acostumbrado a resolver los problemas con decisiones rápidas y el poder del ejército. Matilde, en cambio, aportaba una perspectiva diferente. En los debates sobre leyes e impuestos, solía hablar muy poco, pero cada una de sus palabras silenciaba la sala. Enrique comprendió que la santidad de su esposa era una fuerza que difícilmente podía explicar con los criterios habituales de la corte. Hubo ocasiones en las que Matilde intervino en situaciones difíciles del reino, leyes severas contra los pobres o disputas entre señores. A menudo encontraban una solución más suave gracias a su mediación. Su presencia en la corte era como la antigua historia de Esther ante el rey Asuero para salvar a su pueblo. Matilde no discutía con poder, usaba la bondad y la paciencia para mitigar las decisiones que podían perjudicar a los más débiles. Poco a poco, los cortesanos empezaron a hablar de Matilde como la protectora del reino. Los pobres que acudían a las puertas del palacio sabían que encontrarían a alguien que los escuchara. Los conventos y las iglesias recibían el apoyo de su mano. Mientras Enrique protegía las fronteras con la espada y la caballería, Matilde cuidaba de que el alma del reino tuviera un refugio. El tiempo pasó, y los primeros hijos nacieron en el palacio de Sajonia. Algún día se convertirían en los gobernantes de esta vasta tierra. Pero antes de ser conocida como Madre de Reyes, Santa Matilde ya se había convertido en el apoyo silencioso de todo el reino, una presencia de paz en medio de las corrientes subterráneas del poder. Y fue en aquellos años cuando la semilla de un viaje más largo ya había sido sembrada en su corazón. El verdadero poder reside donde pocos miran. En el gran salón del Palacio de Sajonia, los señores se sentaban alrededor de largas mesas de banquete, con las copas de vino brillando a la luz de cientos de antorchas. La música de laúdes y las risas resonaban entre los gruesos muros de piedra. Bandejas de carne asada, pan blanco y miel se sucedían sobre las mesas, como símbolo de prosperidad. Pero fuera de aquellos muros, donde el viento helado soplaba a través de las puertas de la ciudad, los pobres esperaban en la oscuridad. Observaban la luz del palacio y permanecían en silencio, como sombras. Santa Matilde solía cruzar aquel gran salón con una mirada diferente. Cuando los señores alzaban sus copas, ella recordaba los rostros que esperaban fuera. Después de cada banquete, caminaba sigilosamente junto a las mesas, con su amplio manto cubriéndole los brazos. Trozos de pan, algo de carne y a veces alguna fruta escasa en invierno se escondían entre los gruesos pliegues de la tela. Sus damas de compañía se daban cuenta de su costumbre, pero guardaban silencio. Veían en su mirada una determinación silenciosa, como una pequeña llama resguardada del viento helado. Muchas noches, cuando las luces del gran salón se apagaban, Santa Matilde salía por una puerta secundaria del palacio. La luz de la luna caía sobre la nieve de Sajonia, iluminando el camino hacia el barrio pobre de la ciudad. Los enfermos, los ancianos y los viajeros cansados se congregaban junto a la puerta de piedra. Cuando abría su manto, manos temblorosas recibían la comida como si se tratara de un pequeño milagro. Hablaba muy poco, a veces solo posaba una mano en sus hombros, con una mirada serena, como si todo lo que hacía fuera una parte natural de la vida. Una tarde de invierno, con el patio del palacio cubierto por una espesa capa de nieve, sus pasos fueron interceptados. El rey Enrique estaba al final del pasillo, la luz de una antorcha iluminando su rostro. Vio el manto abultado en los brazos de su esposa y preguntó: «Matilde, ¿qué escondes en el manto?». La pregunta resonó en el silencio del pasillo de piedra. Los sirvientes, a unos pasos de distancia, contuvieron el aliento en el aire gélido. Santa Matilde inclinó levemente la cabeza y abrió su manto. En ese instante, cuenta la leyenda que los trozos de pan y carne se transformaron en rosas de un rojo intenso. Los pétalos desprendían una suave fragancia en medio del crudo invierno de Sajonia. La mirada de Enrique se detuvo en aquellas flores.
En el silencio del pasillo, él comprendió algo que el poder de la corte no podía explicar con leyes. En los días que siguieron, las damas de compañía empezaron a contarse otras historias. Veían a Santa Matilde arrodillarse ante los leprosos en las puertas de la ciudad. Sus manos, que una vez llevaron anillos reales, tocaban las llagas inflamadas de su piel. Les lavaba los pies con agua tibia y los secaba con paños limpios, como si estuviera cuidando de invitados de honor. Bajo la débil luz del atardecer, la escena dejaba en silencio a quienes la observaban desde lejos. Su ternura convertía el frío patio de piedra en un lugar semejante a una capilla. Para Santa Matilde, aquellos actos nacían de una fe profunda. Ella veía en cada pobre un rostro del abandonado en el mundo. Al poner pan en sus manos, sentía que tocaba algo sagrado que trascendía los rituales de la corte. En su corazón, el poder de la corona solo tenía sentido cuando se convertía en un camino hacia la misericordia. Pero su generosidad empezó a levantar murmullos en la corte. Algunos señores decían que el tesoro real se estaba mermando en exceso para ayudar a los pobres y a los monasterios. Los contables mencionaban las propiedades que habían sido donadas. En las reuniones privadas, algunas miradas se dirigían hacia la reina con recelo. Sus hijos también comenzaron a crecer en aquel ambiente. Otón y Enrique observaban cómo su madre repartía las riquezas y escuchaban los comentarios de los cortesanos. En sus mentes, la generosidad empezó a ser vista con los ojos de quienes se preparaban para gobernar. Una distancia silenciosa se abrió entre la compasión de la madre y la preocupación de los hijos, que aprendían a proteger el tesoro del reino. Santa Matilde continuó caminando por los pasillos del palacio con su habitual manto. La luz de las antorchas se proyectaba sobre los muros de piedra, creando largas estelas de luz. Para ella, llevar comida más allá de las puertas era como una oración silenciosa. Pero eran precisamente esos pasos, esos gestos aparentemente pequeños, los que estaban preparando en silencio la tormenta que se avecinaba sobre su familia y sobre la corte de Sajonia. Expulsada por sus hijos, Santa Matilde abandonó el palacio de Sajonia con paso lento. Muchos pensaron que acababa de perder un reino entero, pero en lo más profundo de su alma, se dio cuenta de que algo diferente se abría ante ella. Cuando la corona dejó su cabeza, apareció un espacio más vasto, como un campo después de una tormenta. En la pobreza que le esperaba, sintió un reino distinto, donde el poder se medía por el servicio y la humildad. El camino que la llevaba a Enger atravesaba los campos cubiertos de niebla de Westfalia. La pequeña casa donde se detuvo estaba cerca de un antiguo monasterio, con muros de piedra cubiertos de musgo verde y ventanas estrechas que daban a un camino de tierra. Allí, Santa Matilde comenzó a vivir como una monja más. Por la mañana se levantaba temprano con el sonido de las campanas de oración, luego iba al pozo a por agua y lavaba la ropa de los viajeros que se detenían a pasar la noche. En la pequeña cocina, preparaba ollas de gachas calientes para los caminantes. Las manos que una vez sostuvieron un cetro, ahora se acostumbraban al vapor de las ollas de barro y al olor de la leña ardiendo. Los habitantes de la región poco a poco se fueron fijando en aquella mujer que vivía en silencio. La veían llevar agua a los ancianos, ayudar a los enfermos a entrar en sus aposentos. Por la tarde, se sentaba junto a la ventana con las manos juntas en oración, y la luz del atardecer de Sajonia caía sobre su cabello, que empezaba a platear. Aquella vida transcurría tan serena como un arroyo que fluye por el valle. Mientras tanto, en el reino de Sajonia, comenzaron a surgir disturbios. Los campos, antes fértiles, sufrieron una dura sequía. La lluvia llegaba tarde y la tierra se agrietaba bajo un sol persistente. Las caravanas de mercaderes hablaban de inestabilidad en muchas tierras. Los susurros en la corte empezaron a mencionar una ausencia inexplicable, como si una fuente de paz hubiera abandonado el palacio con los pasos de Santa Matilde. En medio de aquellos días de tensión, la salud de Otón y Enrique se debilitó. Dolores persistentes les quitaban el sueño noche tras noche. En las grandes estancias del palacio, los dos hijos de Matilde empezaron a reconsiderar la decisión que habían tomado. La imagen de su madre abandonando el salón de piedra de Westfalia regresaba a su memoria. El rigor de la ley daba paso ahora a un vacío difícil de nombrar. Finalmente, decidieron abandonar el palacio. Los dos poderosos reyes cabalgaron por los largos caminos que conducían a Enger. La escena asombró a muchos,
pues quienes los habían visto en medio de la corte, ahora los veían viajar en el silencio de un viaje de arrepentimiento. Al llegar, Otón y Enrique entraron en la pequeña casa donde vivía su madre. Santa Matilde estaba junto al fuego cuando aparecieron. La luz de las llamas iluminaba su rostro, resaltando las arrugas del tiempo. Otón y Enrique se arrodillaron ante su madre. Las disculpas resonaron en la pequeña habitación, graves y lentas, como si cada palabra tuviera que recorrer un largo camino a través de la conciencia. Santa Matilde miró a sus dos hijos durante un largo rato. En su mirada se mezclaban el dolor del pasado y la ternura del amor maternal. Se acercó y posó las manos sobre sus cabezas. Luego los levantó y los abrazó como a los niños que habían dormido en sus brazos muchos años atrás. En ese instante, la pequeña habitación se llenó de silencio, evocando la imagen del Padre misericordioso que recibe al Hijo pródigo. Después de aquel día, Otón y Enrique invitaron a su madre a regresar al palacio. El camino de vuelta a Sajonia se abrió una vez más. Santa Matilde caminaba entre sus dos hijos, mientras la luz del atardecer caía sobre el vasto campo. Pero este regreso tenía un significado diferente. Volvía al palacio con un corazón que había atravesado el desierto de la purificación. No regresaba para ostentar el poder. Regresaba para guiar a sus hijos con un amor que había sido forjado en el sufrimiento y el perdón. Santa Matilde regresó al palacio de Sajonia tras sus días en Enger con una nueva perspectiva sobre el poder. Mientras los señores feudales pensaban en murallas y fortalezas para afianzar sus territorios, ella pensaba en las obras que podían proteger el alma de su pueblo. Para ella, un reino era fuerte cuando su gente se alimentaba de fe y conocimiento. Por eso, en lugar de construir más fortalezas, Santa Matilde comenzó a poner las primeras piedras de monasterios, lugares desde los que la oración y la caridad pudieran extenderse a través de las generaciones. Su obra más grandiosa fue la abadía de Quedlinburg. Sobre aquel terreno, los constructores comenzaron a colocar cada bloque de piedra bajo la silenciosa observación de Santa Matilde. Ella caminaba por la obra con paso lento, tocando la superficie rugosa de cada piedra como si estuviera tocando una promesa. Quedlinburg se convirtió poco a poco en un gran centro de fe para la región de Sajonia. En la capilla de la abadía, las velas ardían toda la noche, los himnos sagrados resonaban por los pasillos de piedra y el tañido de las campanas se extendía por el valle cada mañana. Quedlinburg se fue convirtiendo en el corazón sagrado de toda la región. Las monjas que allí vivían aprendían a leer, a escribir y a copiar los textos sagrados. Los libros, escritos con tinta negra sobre pergamino, se guardaban con esmero en la biblioteca. Santa Matilde solía entrar en aquella sala en el silencio de la tarde. Contemplaba las líneas que se iban escribiendo y comprendía que cada página era como una puerta abierta al futuro del reino. Poco a poco fueron surgiendo otros monasterios. Pölde, Nordhausen y Enger se convirtieron en puntos de luz en el mapa de Sajonia. Aquellos lugares tenían un ritmo de vida propio. En el patio del monasterio, los niños aprendían a leer bajo la guía de las monjas. En la pequeña enfermería, los heridos o los exhaustos eran cuidados con agua tibia y hierbas medicinales. En el camino de tierra que llevaba a la puerta del monasterio, los viajeros encontraban una comida caliente y un lugar donde pasar la noche. Gradualmente, aquellos monasterios formaron una red de apoyo social. Los pobres sabían que las puertas del monasterio siempre estaban abiertas. Los enfermos encontraban cuidados en sus sencillas estancias. Los jóvenes tenían la oportunidad de aprender a leer y a escribir, algo poco común en muchas tierras de aquella época. Santa Matilde veía en aquellas humildes labores la imagen de un reino construido desde dentro. También dedicó mucho tiempo a patrocinar el saber. En sus encuentros con monjas y clérigos, Santa Matilde solía decir que la fe necesita del intelecto para volar alto. Fomentó la copia de las Sagradas Escrituras, la enseñanza del latín y la conservación de los manuscritos valiosos. En las salas, a la tenue luz de las velas, las monjas se sentaban alrededor de mesas de madera, escribiendo cada letra con atención. El sonido de la pluma sobre el pergamino creaba un ritmo constante, como el aliento de una tradición que continuaba. Durante todos aquellos años, Santa Matilde mantuvo un hábito silencioso. Cada noche encendía una pequeña vela en su oratorio. La llama dorada permanecía inmóvil en medio de la fría corriente,
que se colaba por la rendija de la puerta. Se arrodillaba ante el crucifijo y rezaba por el alma del rey Enrique I. 30 años transcurrieron a ese ritmo de oración. Los sirvientes de palacio decían que su vela parecía arder más tiempo que las demás, que su pequeña llama mantenía la forma en medio del viento. En sus días en palacio, Santa Matilde también pasaba muchas horas conversando con Otón y Enrique. Les hablaba del poder, de las trampas de la corona. Les recordaba que el poder es solo una herramienta, un camino para ejercer la justicia y la misericordia. Sus dos hijos la escuchaban en silencio. Los años anteriores les habían enseñado que las palabras de su madre tenían un peso que los decretos de la corte difícilmente podían reemplazar. El tiempo siguió pasando y el cabello de Santa Matilde se volvió blanco. Comenzó a repartir los bienes que le quedaban entre los monasterios y los pobres. Los objetos de valor del palacio fueron saliendo de sus manos para llegar a las comunidades que servían al pueblo. Eran gestos silenciosos, como si se estuviera preparando para otro viaje. En las tardes tranquilas en Quedlinburg, Santa Matilde paseaba por el patio de la abadía y contemplaba los muros de piedra ya terminados. Aquellas piedras se erguían firmes ante el frío viento de Sajonia, pero para ella, la verdadera obra no estaba en las murallas. La obra estaba en las personas que rezaban, aprendían y se servían unas a otras. Y en su corazón, un desapego final iba tomando forma, suave, como la luz de una vela que se consume al final de la noche. La muerte a veces se ve como una puerta que se cierra, pero para Santa Matilde fue como el momento de recoger una rosa que había florecido en todo su esplendor en medio del invierno de Sajonia. Sus últimos años transcurrieron en Quedlinburg a un ritmo pausado de oración. Las monjas la veían cada mañana caminar por los pasillos de piedra con pasos ya débiles, su cabello plateado cubierto por un velo oscuro. Las obras que había erigido se mantenían firmes y las abadías funcionaban como corazones palpitantes en el centro del reino. Ella parecía comprender que su viaje se acercaba a su destino final. Una tarde, Santa Matilde llamó a las monjas para que se acercaran. Su voz era débil pero clara. Les dijo que su hora de partir estaba cerca y pidió que prepararan la pequeña habitación donde solía orar. En el suelo, extendieron una tela de saco y esparcieron sobre ella una fina capa de ceniza. La ceniza desprendía un ligero olor a humo, evocando las largas noches en las que ella se arrodillaba a rezar junto a la llama de una pequeña vela. Santa Matilde se acercó, se arrodilló ante el crucifijo y luego se tumbó en el suelo, con la cabeza orientada hacia el símbolo de la fe que la había guiado toda su vida. Su cuerpo estaba entonces frágil y delgado, tras muchos años de sacrificio y oración. Tenía profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, huellas del tiempo y de las largas noches en vela. Pero su rostro mostraba una paz extraordinaria. La luz que entraba por la pequeña ventana la iluminaba, resaltando la serenidad de sus ojos cerrados. Las monjas permanecían de pie alrededor de la habitación, guardando un silencio solemne. En aquel ambiente, su respiración se ralentizó, como las suaves olas que se retiran de la orilla. Fuera de la abadía, el cielo de Sajonia estaba cubierto por el gris pálido de la tarde. El viento soplaba a través de los campos, trayendo consigo el olor a heno seco. En el instante en que Santa Matilde exhaló su último aliento, ocurrió un fenómeno extraordinario en los alrededores del jardín de la abadía. Desde el horizonte comenzaron a llegar bandadas de pájaros blancos. Sus alas cubrieron el cielo sobre Quedlinburg, girando en círculos bajo la última luz del día. El sonido de miles de alas batiendo al unísono se convirtió en un vasto cántico. Las monjas salieron al patio y, mirando al cielo, se quedaron asombradas ante aquella escena insólita. Las bandadas de pájaros sobrevolaron el tejado de la abadía durante un largo rato y luego se alejaron gradualmente hacia los campos. En la pequeña habitación, Santa Matilde yacía inmóvil sobre la tela de ceniza, con su rostro conservando la misma expresión de paz de alguien que acaba de completar un largo viaje. La noticia de su muerte se extendió por toda Sajonia en pocos días. Las personas que habían recibido su ayuda comenzaron a llegar a Quedlinburg. Se congregaban en el patio de la abadía, llevando flores silvestres y sus oraciones. Entre los peregrinos había enfermos y ciegos.
Se acercaban al ataúd de Santa Matilde con una frágil esperanza. Las monjas contaban que muchos, al tocar sus restos mortales, sintieron que la fuerza volvía a sus cuerpos debilitados. Algunos decían que su vista se había aclarado, otros que un dolor crónico en sus huesos se había aliviado de repente. Estas historias se difundieron rápidamente por los pueblos y ciudades. La gente comenzó a llamarla con un nuevo título. En los mercados, en los caminos de tierra, en las pequeñas iglesias, la gente susurraba sobre Santa Matilde. Este título surgió mucho antes de que se redactaran los documentos oficiales de la Iglesia. Para el pueblo de Sajonia, su santidad ya se había manifestado hacía tiempo a través de sus actos sencillos, de las abadías que construyó y de las comidas que llevó a los pobres en las noches frías. En muchas de las historias que se contaban, la figura de Santa Matilde se situaba junto a las figuras sagradas de la historia de la fe. Se decía que su vida era como un camino que conducía a una gran transición, semejante a la imagen de la Virgen María siendo llevada al cielo en la luz de Dios. Cuando Santa Matilde partió, dejó tras de sí un gran vacío en el reino de Sajonia, pero ese vacío emanaba la fragancia de la virtud, como un jardín después de que las flores han sido recogidas. Muchos años después, Quedlinburg siguió siendo un centro de fe y conocimiento. Las monjas continuaron copiando las escrituras, cuidando a los enfermos y enseñando a leer a los niños. Las piedras de la abadía se mantuvieron firmes frente a los fríos vientos del norte de Alemania. En el patio de la abadía, los árboles crecieron con cada estación, proyectando su sombra sobre la tumba donde descansaba Santa Matilde. En las tardes tranquilas, la luz del sol solía filtrarse por la ventana de la capilla y caer sobre la losa de piedra de su sepulcro. Esa luz dorada se extendía por el suelo, como un silencioso recordatorio de la vida de la mujer que una vez llevó una corona, pero que prefirió transformar esa corona en un instrumento de amor. Oh Dios, Padre misericordioso, que diste a la Iglesia a Santa Matilde, una madre, una reina y una humilde sierva en medio del mundo. Concédenos aprender de Santa Matilde a usar lo que tenemos para sostener a los pobres, a transformar el poder en servicio y a mantener un corazón tierno incluso frente a las heridas y la incomprensión. Te pedimos que las familias del mundo encuentren hoy la reconciliación donde hay división, que quienes tienen responsabilidades de liderazgo antepongan la justicia y la misericordia a la ambición y que cada uno de nosotros sepamos abrir nuestros brazos a quienes sufren a nuestro lado. Por la intercesión de Santa Matilde, te pedimos que nuestros corazones se vuelvan siempre hacia ti para que en medio de las ocupaciones de la vida sepamos vivir con generosidad, humildad y fidelidad. Amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que han dado me gusta a este vídeo. Que el Señor, por la intercesión de todos los santos, os conceda paz, salud y abundantes gracias en vuestra vida.